como de esa parte, sí, pues sí, como a lo mejor un poquito mi punto de vista o Buen lo día. que... Gracias, Azu. Gracias, Laura, por conectarse, por estar aquí. También está Eli, Malú, las personas que se van conectando. Bienvenidos, bienvenidas, porque estamos en este libro, ahora sí que muy adentrados ya en lo que trata realmente el autor, este psicólogo, en las vivencias que él tiene como el estar ahí en el campo de concentración y qué es lo que él tiene como vivencia, es lo que nos transmite desde el libro. Todos los momentos desde cuando entra, como nos comentaba él, lo primero que le viene a él, no a todos, el aventarse contra las alambradas. Era una frase así como muy común, de como hasta pensar en esa parte tan tremenda que es el suicidio. Pero él dice, se hace una firme afirmación tal cual, de decir, no, no voy a hacer esto y de todas maneras, quizá lo más indicado sea mi muerte, pero no va a ser por mí, sino va a ser en el momento que deba de ser. Y esto, bueno, nos da todos los ideas y esos momentos en los que él desde que trabaja, no como médico al principio, sino como trabajos físicos en las vías del tren, quitar el fango, cargar cantera, etcétera, etcétera. Y bueno, nos damos cuenta que llega un momento que de esos 1.300.000, entre judíos, húngaros, gitanos y otros, que estaban ahí concentrados, pues ahora sí que solamente iban quedando cada vez más poquitos. Hasta el final solamente quedaron 200.000, entre ellos, pues el doctor Víctor Frank, autor de este libro. Y aquí está Azu desde Zaguayo, Michoacán, compartiéndonos. Ella es terapeuta familiar y esta parte como ella lo ve y su opinión muy personal es muy valiosa también para nosotros. Gracias, Azu, por compartir. Adelante. Hola, buenos días. Pues sí, un gusto poder estar aquí un ratito compartiendo. Este libro, pues ya tiene muchísimos años que lo leí la primera vez y me acuerdo que es de los libros que más me marcaron en cuestión de que cuando te pasan cosas o que puedes pensar que no estás feliz por algo o así, que recuerdas cómo fue su vida en esos tiempos que estuvieron en los campos de concentración y cómo a pesar de eso pudieron de repente encontrar, bueno, más adelante encontrar como ese sentido en la aún así poder disfrutar de pequeñas cosas. Entonces, eh, pues bueno, él comenta cómo, pues a pesar de las circunstancias físicas, a pesar de el trabajo duro, a pesar de, pues ahora sí que la escasez en comida, pues su ropa, sus zapatos, todo lo que ellos sufrían, podían tener esos pequeños momentos pues espirituales, ¿no? Él en algunos momentos refiere cómo recordaba a su amada, a su esposa, y cómo esos ratitos en los que siente que la tiene allí, que por poquito y pudiera tocarla. Y pues eso me imagino que pues de alguna manera lo sacaba por momentitos de la realidad tan triste que estaba pasando. Entonces se refugiaba de alguna manera en esa parte como espiritual cuando todo pues, lo emocional está por los suelos, ¿no? Otra cosa que comenté es que a pesar de todo eso, también podían contemplar en algunos traslados o en algunos momentitos, poder ver cómo las montañas o poder ver algún paisaje bonito, pudieran disfrutar de eso en poderlo ver, ¿no? En poder a lo mejor poner atención en cosas que en otras circunstancias a lo mejor no las hubieran tenido. Pues bueno, ahora sí que platica también de ahí como pues toda la parte que él vive, por ejemplo, usted tuvo que hacer de repente amigo un poquito, ¿no? De un capo, de que le pudieran como dar poquitos beneficios diferentes que él se iba ganando, ¿no? A lo mejor al escuchar sus historias de amor de alguno, el, el acompañarlos a las sesiones de espiritismo que por ahí hacían en, en algunas partes, ¿no? Con algunos trabajadores de ahí. Y, y pues bueno, también
se refugiaban como en otras cosas o les sacaba, como les decía, de su realidad, con pequeños momentitos de humor o de repente el que pudieran ver el arte, ¿no? Así como poesía, plática que algún capo de repente platicaban, a veces no muy buenas poesías o lo que hacían, pero pues hacían como, pues como el intento a lo mejor de reírse por cosas que, o sea, físicamente no podían tener mucho, pero que en eso sí podían lograr esos pequeños momentos de, de inventarse una historia cómica, ¿no? O el hacer como pequeños momentos espirituales. También habla de que algunos internos hacían como sus ratitos de, pues, de oración o ¿cómo se dice? Poder hacer algo más como espiritual, ¿no? Que bueno, yo siempre cuando leí este libro me acuerdo que lo que más me quedaba, pues era eso, o sea, no pudieron quitarles como esa capacidad de tu mente, ¿no? A lo mejor de imaginarse a su esposa, de poder disfrutar una vista, de poder, reírme de algo, bueno, en muchos momentos sí no podían, ¿no? Sí los veían, pero la parte interior, hacia eso, ellos no podían tener no podían incidir en eso. O sea, si a lo mejor él estaba orando en su interior, pues eso no podían los capos o la gente que estaba ahí hacer algo por evitarlo. Entonces, pues físicamente sí fueron despojados, ¿no? De todas esas áreas. Desde lo básico, pues también habla del hambre, cómo vivieron esa hambre, cómo eso hacía que bajara otras cosas, ¿no? Por allá la parte sexual, pues era como un área del ser humano que quedaba un poquito pues, eliminada, ¿no? O bajaba demasiado. Pero cómo esos niveles a los que llegaron como de tanta frustración, tanta, ¿cómo se puede decir? Como, como a lo más bajo, ¿no? Como que ya, o sea, esa desesperación que ellos vivían, pues de alguna manera los llevaba como a otro, lo podían, si en dado caso, como a llevar a otro nivel, ¿no? Como que esta parte de espiritual diferente. Y pues ahora sí que pues a mí el libro en general, como les digo, eso es lo que yo recuerdo. O sea, si yo puedo como pensar en qué puedo como aprendernos de esas historias tan tristes que pues fueron realidad, pues es eso. O sea, el cómo, pues a pesar de lo que podamos estar viviendo, situaciones complicadas de enfermedad, de lo que sea, pero a pesar de eso podemos como disfrutar como pequeñas cosas que sí tenemos y que puedes como también vivir o disfrutar tu parte espiritual, que creo que pues eso fue lo que libró a algunos de los prisioneros de poder sobrevivir o poder pasar esa etapa tan complicada que vivieron ahí cuando estuvieron internados. Y pues bueno, no sé, eso es como mi opinión o lo que me queda como un poquito de esto, el cómo ellos... Súper, Dazu. Me encanta porque esta parte de, como tú nos dices, comprendió que el hombre despojado de todo todavía podía conocer la felicidad. Ujú, Y eso es a lo que nos llama, ¿no? Ahora, ¿cómo lo podemos transportar a una actualidad? Híjole, somos ricos en muchas cosas, ¿no? Ricos en amigos, en gente, en la libertad que podemos ir y venir a muchos lados. ¿Eso cómo lo podríamos aplicar ahorita a tu manera de ver? pues bueno, en ese caso ellos, pues como dices, eran despojados de la libertad física, ¿no? En ese caso, o, pero ahorita que nosotros podemos tener, como dices, esa libertad en todas las áreas, pues no tenemos como, ¿cómo se dice? Como pretexto, ¿no? Como que a lo mejor nos podemos quejar de algo, pero luego vemos todo esto que a lo mejor otros humanos superaron. Dices, pues entonces lo mío no es nada, ¿no? Yo tengo todo, tengo mi familia, tengo comida, tengo un hogar, tengo, o sea, tantas cosas que si vivo como ese hoy y estoy como disfrutando esos momentos o toda mi realidad, pues puedo llegar a ser feliz, ¿no? Y a veces hay gente que perdemos de vista como lo que sí hay, ¿no? Si ellos con lo poquitito que tenían podían disfrutar las migajas de pan, podían disfrutar, o sea, como decían, una risa o el platicar con alguno, o sus oraciones, su imaginación, sus sueños, o sea, muchas cosas que a lo mejor para nosotros es como, pues por ende lo tengo, ¿no? Pero no veo que sí tengo mucho más, o sea, alrededor mío y en todas las áreas, ¿no? Si nos vamos física, emocional, espiritual, social. Excelente, Azu, muchísimas gracias, me encanta. Y gracias porque, bueno, tú eres un ejemplo también en esa familia tan linda que tienes
esos chiquitines. Nos da mucho gusto que hayas participado con nosotros y bueno, que tengas un estupendo viaje para desde Michoacán, que estás conectada. Te agradecemos el haberte conectado. Mil, mil gracias. Mm. Laura, adelante, muchas gracias. Pues muy buenos días a todos. Pues yo les quiero compartir, para las que no han leído el libro, no sé, creo que hay un par que no habían leído el libro, sobre esto que nos comenta Marisa y Azu, el ser humano en todas las circunstancias que puede tener, y aquí lo vimos en estos campos de concentración, su esencia también le lleva a buscar el arte, a disfrutar de la naturaleza, aún en estas peores circunstancias. Y él nos lo narra en un episodio donde dice que cansados con el frío, trabajando, ya saben que a él le tocaba hacer esta parte de poner los tirantes para el ferrocarril, para que pasaran los trenes en ese espacio. Y entonces dice que de repente, aún con el cansancio, uno de los compañeros voltea y les dice, empieza a señalar, miren, miren. Dice, y por unos momentos quedaron ellos exhaustos y maravillados ante un atardecer. Por unos instantes se olvidan del dolor, del sufrimiento, de ese cansancio que tenían y se ponen a contemplar el cielo. Y esta parte nos recuerda que ante cualquier situación estamos conectados y buscamos lo mejor. O sea, el ser humano para sobrevivir siempre intenta buscar algo bueno. Entonces, ya estábamos tumbados en el cielo, en el suelo, tomándonos nuestro agua de nuestra sopa, que era un agua. En esos 20 minutitos que les daban para sentarse y tomarse el caldo, estábamos maravillados en esa puesta del sol. Y ahí, ante esa iluminosidad y todo ese cielo tan hermoso, entre ellos empezaron a decir, qué hermosa podría ser nuestro mundo. En ese momento dijeron, "Ay, pues la vida es hermosa a pesar de lo que están viviendo". Fíjense nomás. También nos dicen que a pesar de que ellos estaban prisioneros, intentaban. Se desactivó tu micrófono. Se Gracias. apretó ya, lo bueno es que aparece. Dice que ellos intentaban improvisar esas partes del teatro. Y aunque para los que estuvieran fuera podrían decir, qué grotesco, o sea, si la gente que está fuera de repente viera en qué condiciones estaban improvisando el teatro, el baile, dirían, ¿cómo se pueden reír si están sufriendo, si no tuvieron comida y demás? Pero era el momento de esparcimiento donde ellos podían sentirse aliviados por unos momentos. Estos espacios donde se acondicionaba un teatro, se hacían a un lado las barracas y demás, lo era un espacio de los capos, de los guardias, y algunos de los prisioneros iban y eran los que hacían el show y demás. Decía que a veces había unos prisioneros que estaban tan decaídos, enfermos, sin embargo, con muchos trabajos, lograban llegar y acercarse. Simplemente, yo creo que para esbozar alguna sonrisa, porque seguramente eso les llenaba como de energía o de fuerza, que ya lo habíamos comentado en el libro de la persona vitamina. Cuando nosotros tenemos un momento donde sonreímos y tenemos contacto con otras personas, pues como que nos llenamos de energía y de pila, y ellos buscaban esos espacios. Incluso él narra una parte donde él como médico era como muy congruente y a los capos pues no los veía bien. Incluso había uno que le caía muy mal, le decían el capo asesino, porque era tanto lo que se ensañaba con los prisioneros cuando se caían o no trabajaban, los golpeaba tanto que llegaba a matarlos. Y entonces en alguna de esas ocasiones donde estaban ellos en sus reuniones, este capo empieza a leer unos poemas que le escribía. Y él sabiendo y reconociendo que quería empatizar con este capo, porque ahora sí que era el que tenía que ganarse para que no le fuera a ir muy mal en alguna situación, termina de leer unos poemas que dice malísimos, no estaba nada bueno, él con un sentimiento y llorando, y el Víctor Fran por acá diciendo, qué barbaridad, ¿qué es esto? Pero
yo me mordía la lengua y trataba de poner cara de que era una belleza y termina de hablar ese capo y él empieza, dice, yo en ese momento dije, yo me gano a este capo, me lo voy a echar en la bolsa por si en un momento hay una situación, se acuerde de mí. Y entonces él se pone, bravo, bravo, fabuloso. Y entonces el capo voltea y lo ve. Dice, yo entiendo que en ese momento como que dijo, ay, le gustó su vanidad, su ego, algo hizo que esos aplausos conectaran con el capo y lo viera de manera diferente. Esto en una situación normal no lo hubiera hecho él, pero él sabiendo que era la manera de ganarse las gracias del capo, pues se desvive en aplausos. Y ya después, cuando él está en su barraca haciendo ese análisis, dice, lo que es capaz uno de hacer, lo que estoy haciendo por mi sobrevivencia. Porque acuérdense que él estando en esa situación siempre estaba analizando a qué se debe que lo hice. ¿Qué buscaba cuando yo estaba haciendo algo que normalmente no hubiera hecho? Y lo mismo nos va a pasar a muchos de nosotros. A veces hacemos cosas con tal de ganarnos a la gente que está a nuestro alrededor. También habla mucho del humor, como nos decía Susana. Siempre estaban buscando la manera, en algunos momentos, de ver por qué me río. Pues es que es la manera de hacer como más libre esa carga. Y entre ellos de repente se juntaba con otros médicos y les decía, imagínate cuando salgamos de aquí y entonces estemos en una fiesta muy elegante y nos estén sirviendo los meseros la sopa y nosotros, sin darnos cuenta, se van a dar cuenta que estuvimos presos. Ay, ¿cómo crees? Claro, va a llegar el mesero, nos va a servir la sopa y nosotros le vamos a decir, por favor, sácame un cucharón desde el fondo. Eso es algo que nadie dice. Y el otro, ah, es cierto, tenemos que cuidarnos de eso porque se van a dar cuenta que estuvimos en estas situaciones. Porque ninguna de nosotras le vamos a decir, sácame del fondo lo que está ahí. Ese era el humor que ellos tenían y que les ayudaba a salir adelante. El tamaño del sufrimiento, dice él, es relativo, mientras que los de afuera vemos las situaciones con mucho dolor, angustia, a lo mejor asco, cuando podemos ver las fotos de esas situaciones. Dice que cuando él sale en una ocasión, ya estando libre, National Geographic llegó y tomó muchas fotos de los prisioneros y había una foto donde están tumbados y viendo así como que a la deriva estaban esos enfermos en la enfermería. Esos prisioneros estaban en la enfermería y esa fue la foto que toma el National Geographic y la saca en los medios. Y cuando él la ve y le dicen, ¿qué piensa de esto? La reacción de él, el doctor Frank, fue desconcertante para National Geographic porque dijo, ay, pues estábamos felices de estar ahí. Entonces los de la revista dicen, ¿cómo pueden estar contentos si estaban tirados, sin hambre, en huesitos? Es que tú no sabes lo que significaba estar en ese momento. Y él les platica, yo estaba de médico en la parte atendiendo a los enfermos de tifus, ya es la última etapa de él. Dice, y estar tumbado ahí mirando a los demás significaba que habíamos tenido 2 días de descanso, 2 días en que no estábamos trabajando en el frío, ni que nos estaban golpeando, ni nos estaban azotando. Podíamos permanecer tumbados en esa cama, aunque nos dieran la mitad de ración de pan y nos tocara sopa más aguada, pero estar acostados ahí significaba que estábamos descansando. Y a pesar de estar ahí, podíamos ver con cierta compasión a nuestros compañeros que sabíamos que estaban sufriendo afuera. Y es ahí donde nos damos cuenta que ante una circunstancia donde puede ser dolorosa, desagradable, depende de lo que ha vivido esa persona, cómo la viva. Y yo pensaba, por ejemplo, cuando vamos en el campo y de repente vamos en carretera y de repente vemos a los niños jugando y los vemos con poca ropa y gorditos y risa
Y a veces he escuchado que dicen, ay, pobres niños, ¿qué hacen aquí en el campo y sin nada, harapientos? Ellos son felices porque están disfrutando lo que hay. No pueden comparar con lo que estamos aquí teniendo en la ciudad. Entonces, como nos decía Azucena, como nos decía Marisa, ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos? ¿Lo estamos disfrutando ante cualquier adversidad? Cada uno de nosotros tenemos razones para ver a veces estar perfectamente contentas y agradecidas, como nos comentaba Malú el otro día ante su enfermedad, ante una situación que muchas hubiéramos podido decir, yo estaría devastada, ya no podría seguir adelante, yo me hubiera muerto si me dan ese pronóstico. Ella en un momento dado abraza seguramente a su enfermedad y logra salir adelante porque tenemos que salir, o sea, hay una situación que nuestro cerebro dice, esto es lo que hay y quiero salir adelante. Y está la ambulancia. Podemos oír una ambulancia como se escucha ahora y ponernos tristes, enojados, o podemos decir, gracias Señor, que estoy bien. Entonces, no sé, los que ya leyeron el libro, ¿qué parte se les ha hecho importante? Porque no los hemos dejado tampoco que nos compartan esa ese aprendizaje que tuvimos, ajá. Entonces, hay veces que nuestras mayores alegrías las pudimos haber tenido ante una situación de mucha crisis. Ujú. Entonces, no sé si quieras comentar lo que nos están escribiendo por ahí. Ujú. Claro que sí, Laura, gracias. Nos dice Malú, sí, la vida es un milagro, todo es relativo. ¿Qué es lo que sí tengo? Lo valoro y lo disfruto. Muchas Ujú. gracias. Muy bonito, muy bonita reflexión. Y esto que vivió Víctor Frank, en lo que alguien también se anima a escribir, es a ponernos cualquier comentario que quiera. Les quería comentar cómo él al final, después de ese momento que Laura nos comenta de que estaban ya exhaustos, pero a la vez felices porque sabían que venía el final, cuando empiezan a llegar las camionetas de Cruz Roja y ya no a llevarles los poquitas aspirinas, que era lo que les daban para mitigar el dolor a algunos enfermos, solamente aspirinas, sino que ahora llegaron con comida y antibióticos y un montón de ayuda. Él estaba gozando esos momentos y él dice que al final de todos esos 4 años que tuvo de vivencia que se le hicieron interminables, decía, los días se me hacían eternos y luego de repente las semanas rapidísimas, ¿cómo pasaban? No sé, si contaba las semanas eran rápidas, pero cada día los días eran eternos. Y él dice que se impuso la idea de hablar con la verdad, siempre la verdad. Si le preguntaban, ¿cuál es tu nombre? Que ya realmente no usaban su nombre, no tenían papeles, no tenían nada, eran números. Y él hablaba y decía su número real. ¿Qué edad tienes? Decía su edad real. No decía mentiras para nada. Decidió al final, dijo, hablar con la verdad. Y eso le abrió muchísimas puertas sin saberlo y se evitó de muchos momentos hasta en la última fase, tantito antes de que lo liberaran, que el campamento anterior lo quemaron completito y él, por decir la verdad, él juró que lo iban a llevar a matar al campo de concentración por su edad y sin embargo no lo quemaron y quemaron a los otros. Eso pues no le daba gusto, pero a la vez pues sentía la presencia de Dios en que al hablar con la verdad lo llevaba por muy buen camino. También un grupo de canibalismo hubo en uno de los campamentos que empezaron los capos a hacer ese tipo de actividades y eso también, el hablar con la verdad, lo libró de eso sin saberlo. Y algo también que me gustó mucho, que el saberse digno de sufrir. Él vio que el sufrimiento tiene un sentido de liberación interior, que bueno, nos habla y esa parte me encanta. Cómo eso da dignidad al ser humano y hace una gran diferencia el ofrecer todos esos momentos para
como un regalo, él lo ve como un regalo realmente. Y aquí Eli Cabrera, desde Ciudad de México, nos dice, muy buenos días, estos temas nos ayudan a reflexionar porque no necesitamos estar en situaciones extremas para darnos cuenta de todo lo que tenemos, que es mucho, y se nos olvida agradecer. Así es. Qué bonita reflexión, Eli. Muchas gracias, de veras. Y bueno, pues aquí lo que resumimos tal cual es la libertad interior, todo esto que nos pone él. También dice que vivió y reflexionó sobre la irritabilidad, que fue algo que vivió, que también tuvo esa sensibilidad constante por la falta de sueño, por tener piojos y pulgas, por no consumir en 4 años cafeína ni nicotina, que eso mitigaba un poquito quizá esa parte de tener la irritabilidad tan alta, que su autoestima era baja por al ser ignorado y demás, y por todas esas causas físicas y psicológicas, esa irritabilidad cuando lo ponían a limpiar como doctor, y que le daba ansiedad de que no estuviera sucio porque si no llegaban y lo regañaban. Entonces todo eso lo vivió a un extremo, y bueno, después de todo ese miedo, que también fue otro de las sensaciones que sintió extremas, porque era un miedo constante en la toma de decisiones. Voy para acá, voy para allá, ayudo, no ayudo, hablo, no hablo. Eran todo el día estar en ese estrés, y bueno, tuvo que tomar esos riesgos, pero algo que también tuvo la oportunidad de decidir a la última hora de no dejar a los enfermos. Pudo haberse ido, y después se enteró que todos esos que se fugaron también tuvieron un final desastroso. Sin embargo, él al final dijo, no, no me voy. Tomó decisión porque le dio pesar dejar a sus enfermos. Y bueno, ahora sí que es un regalo todo esto que nos lo da como un superanálisis profundo. No sé, Laura, ¿tú cómo lo ves? Sí, fíjense que en esta parte donde él nos narra cuando él estaba de encargado de los enfermos de tifus y se da cuenta que por el cansancio y por el exceso de trabajo, él se convierte en esa persona que no quería. Y aquí volvemos a remarcar esa importancia de que a veces las circunstancias nos llevan a sacar una parte que no queríamos. Y él lo recalca así. De repente en la mañana les decía el capo, va a haber inspección. Inspeccionar ese espacio donde estaban los enfermos, la enfermería, en realidad era absurdo, porque ni era sano, ni había para limpiar, ni nada. Mantener aseado, o sea, lo que ellos llegaban a revisar es que no hubiera ninguna pajita tirada en el puesto, tenía que estar limpiecito todo el piso, y las mantas de los enfermos que estaban en sus sillas, en sus camillas perfectamente lisas. Si ellos entraban y el enfermo tenía las cobijitas, lo que era una sábana, una cobija, hecha bolas, era motivo de que lo lastimaran y que lo golpearan o que hubiera pajas. Entonces, cuando el capo anunciaba que iba a ir a revisar, ese momento, esa mañana, él se la pasaba muy enojado gritándole a sus enfermos, cuando normalmente no lo hacía. No tiren, no muevan, ¿por qué moviste los pies? Hasta el punto de casi llegar a golpearlos. ¿Y esto por qué era? Porque él quería evitar lo que le iban a hacer a él si encontraban desordenado o fuera de lugar. Y el capo, lo único que quería escuchar, él era feliz con que le dijeran, y por aquí lo subrayé porque se me hizo tan chistoso, ¿no? Aquí estoy, señor. Y decían, el único que hacía él era quitarse la gorra y decir, sonaba los tacones, imagínense, no tenían fuerza, no comían, pero en cuanto llegaba el capo, se ponía derechito, sonaba los tacones, bajaba en la gorra y le decía, Barracón, número 4, 50 pasajeros, 50 pasajeros, 52 pacientes, 2 enfermos, un ayudante de médico, todo bien, señor. Y el otro se daba la vuelta. O sea, el capo lo que quería es que el otro se le cuadrara y le hablara bien, y si de reojo veía una pajita o las camas un poquito descendidas, se iba sobre de él.
Y entonces ya se relajaba y ya podía atender a sus enfermos. Y entonces aquí es importante que nos demos cuenta que muchas veces ante la presión de lo que tenemos, podemos sacar una parte que no es la que mejor nos gusta. Pero ya él luego hacía su análisis y decía, no, me pasé, o sea, no debería de lastimar, no debería de hablarle así a mis pacientes. Hacía análisis y entonces intentaba ser la mejor versión. Y es por eso que él nos dice que cada uno de nosotros tenemos la opción de elegir cómo queremos actuar ante la situación. Y es lo que él intentaba hacer cada día, a pesar de que de repente fuera más irritable, hiciera algo que no hubiera querido hacer. ¿Y cuántas veces nos sucede a nosotros? Entonces, si en algún momento nos toca gritarle al hijo, a la mamá, a la persona de la tienda, a alguien que nos atendió mal, siempre se vale hacer un alto y decir, ¿en verdad esto es lo que yo quiero hacer constantemente? ¿Esa es la imagen que quiero hacer? ¿Así quiero ser todo el tiempo? Se vale hacer una pausa, recapacitar, ya lo hicimos, ya gritamos, ya dijimos algo que no, pero seguramente si estamos en esa conciencia, podemos decir, eso hice, esa fue una respuesta que di, pero eso en esencia no soy yo. Yo elijo ser de otra manera, quiero ser más empática, quiero ser más amable y seguramente puedo ser diferente ante la adversidad. Y bueno, pues hasta aquí lo dejamos. No sé si algo más nos quisiera compartir alguien o si lo dejamos. Katia, Katia Morales nos dice, todos los días hay que disfrutar los momentos, los pequeños momentos, agradecer las buenas y malas situaciones porque son los que dan sentido a la vida. Así es, Katia. Ujú. Qué bonito. Muchas gracias por esas reflexiones. Laura, muchísimas gracias. Aquí está conectada Azu, que traía problemas con internet, pero la verdad estuviste genial, Azu, con esto también que nos aportaste. Agradecemos realmente pues esto que compartimos todas, todos, y nos quedamos con esa tarea como este Philosophy que nos ayuda a desestresarnos, a abrazarnos, a generar esa oxitocina, a bajar ese cortisol, a si tenemos la oportunidad y estamos estresados, enojados, irritables, sabemos que ese abrazo, ese beso, esa caricia, ese quitarnos los zapatos un ratito, ese pasearnos por la tierrita, nos va a ayudar un montón. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Azu. Helen dice, bien, buen día, disfrutar este hermoso fin de semana. Gracias por la lectura y excelente reflexión. Muchas gracias a todas. Pues que tengan bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Bye. Ya. Hasta luego. Gracias, Katia, Consuelito, Malú, Meche, Anita, Lisa, Katia, Eli, Luisa. Saludos.